Bendiciones hermanos, de donde quiera que me estén escuchando. Es una oportunidad más que el Señor nos está dando para tener que hablar sobre la palabra de Dios. Pues este tema que el día de hoy voy a tocar es un tema muy retocado ya por muchas personas, especialmente por los protestantes, que día a día nos vienen diciendo que la Iglesia Católica es la gran ramera. No sé si tú lo habrás escuchado en muchas ocasiones, que la Iglesia Católica es la gran ramera y que el Papa es la bestia. Muchas veces andan diciendo este tipo de situaciones que nosotros como católicos ya estamos hartos de escuchar siempre estas barbaridades que estos hermanos andan diciendo. ¿Con qué fin? Con el fin de solamente empezar a traer gente a su iglesia, empezar a traer muchas personas. ¿Para qué? Para que su iglesia se enriquezca. Y es más, no se le podemos llamar ni siquiera iglesias. ¿Por qué? Porque de ellos lo que son sectas. Esas sectas que solamente traen veneno, ¿a qué? A la conciencia de las personas. Pues esto de que la iglesia es la gran ramera, esto de que el papa es la bestia y muchas cosas más, pues tiene un historial que se ha venido viendo desde hace muchos tiempos atrás. Por ejemplo, uno que hablaba sobre esto, pero hacía una pequeña referencia, es Dante Alighieri, por ejemplo, ¿no? En su libro, en su poema Infierno, en el poema número 19, donde hacía una pequeña referencia. También podemos encontrarlo, por ejemplo, que hablaba Savonarola. Savonarola, que es un monje católico que también se rebeló en contra de la iglesia. ¿En qué año? Estamos hablando en los años 1452 aproximadamente. Entonces, si estamos hablando del año 1452, esto significa que la iglesia ya tenía un gran recorrido. Ya tenía un gran recorrido. 1400 años de recorrido, pero no han faltado los herejes. No han faltado personas que de la misma iglesia se han salido para tener que hablar en contra de la misma iglesia. Uno de ellos, por ejemplo, Martín Lutero. También Martín Lutero, una persona también que perteneció a la Iglesia Católica, pero que no estuvo de acuerdo con algunas cosas y por lo tanto, como no estuvo de acuerdo con algunas cosas, pues, y no le hicieron caso a lo que él quería, se rebeló contra la Iglesia Católica. Y cuando se rebela contra la Iglesia Católica, empieza a decir que la Iglesia Católica es la Gran Babilonia y que el Papa es el anticristo. Empezó a hablar, empezó a decir este tipo de barbaridades, pero no como ciertas personas que empezaron a decir con una manera más descarada, con una manera de querer sembrar cólera en la gente, de querer endemonizar a la gente, de querer hacer que la Iglesia Católica sea mal vista. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Alexander Hislop. Alexander Hislop, un escritor, ¿sí? Un escritor del año ya 1858. Tú te puedes imaginar un escritor del año 1858 tratando de sacar sus propias conclusiones y decir, pues no, la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Dónde estamos? ¿De dónde se está basando este señor? Lo mismo ocurrió con Dave Hunt, que escribe su libro Una mujer cabalga la bestia. También metiendo, ¿qué cosa? Metiendo cizaña. Una cizaña que trata solamente de destruir a la persona. Toda su bibliografía, toda su referencia bibliográfica lo hace con referencias a libros que no tienen nada que ver con esto. Pero sus conclusiones, ¿cuáles son? Sus conclusiones son que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta. Entonces, así como Alexander Hislop, así como Dave Hunt, también Ralph Woodrow. Ralph Woodrow también es otra persona que se puso a escribir de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y muchos protestantes pues compraron estos libros. ¿Y por qué compraron estos libros? Porque solamente hablaba en contra de la Iglesia Católica. Hablar en contra de la Iglesia Católica se han dedicado muchas personas desde el principio. Han querido destruirla la Iglesia Católica.
pero nos estamos dando cuenta que no han podido. Pero yo me quiero centrar un poquito en Ralph Woodrow, porque esta persona, después que escribió el libro en contra de la Iglesia Católica, él se retracta. Y cuando se retracta, escribe otro libro diciendo que el anterior escrito que él tuvo no era verídico. En el libro de Babilonia, Misterio Religioso, ese libro no estaba bien formulado. Y se escribe otro libro, ese libro llamado La Conexión de Babilonia, y todavía le pone entre signos de interrogación, La Conexión de Babilonia. En este libro se retracta rotundamente de los escritos que él tuvo con anterioridad. ¿Y qué cosa es lo que más me llamó la atención? Él decía que para que algo pueda evidenciar como cierto, simplemente decía esto: coja bastantes tribus, bastantes cuentos, bastante tiempo, brinque de un tiempo a otro, de un país a otro, seleccione, elija semejanzas y el por qué cualquier cosa se podría probar, aunque esto sea falso. Eso escribió Ralph Woodrow, un protestante que escribió en contra de la iglesia, pero que luego se retractó. Tú escribes un libro en contra de la Iglesia Católica y todos los que no son católicos empiezan a leer ese libro aunque no sea cierto. Porque, punto número 1, ¿qué cosa te dicen ellos? Que en la Biblia no encuentras jamás una sola cita que te diga que la Iglesia Católica es la que fundó Cristo. Pero cuando te dicen, oye, lee el Apocalipsis 17 y ahí vas a encontrar que la Iglesia Católica es la gran ramera. Pero ponte a pensar, ¿no decías tú que en la Biblia no se encuentra la palabra Iglesia Católica? ¿Cómo es esto de que digas que en el Apocalipsis capítulo 17 hable que la Iglesia Católica es la gran ramera? ¿No crees que esto es una acusación que lo estás haciendo a la Iglesia Católica? Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo, vamos leyéndolo desde el 1. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. En el versículo 2 dice, con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Se emborracharon con el vino de su idolatría. Y te van a decir, ¿ya ves que habla de qué? De la Iglesia Católica, porque ellos son idólatras. Y cuando una persona no conoce de estos temas, pues los envuelven fácilmente. Así los van engañando día a día. Solamente usan ¿qué cosas? Usan artimañas, ¿para qué? Para poder ganar más almas y puedan tener más diezmos. Engañando a la pobre gente. Luego en el versículo 3 dice, el ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Yo me quiero detener en el versículo 3, porque aquí hay algo importantísimo. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Ahí había una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En otras Biblias dice una bestia color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pongamos atención acá. Esa bestia color escarlata, esa bestia color rojo, ¿de qué se está tratando? ¿Quién será? ¿Será una bestia, como dicen ellos, que se trata del Papa? En la Biblia no vas a encontrar la palabra Papa, pero sin embargo ellos te dicen, la bestia se trata del Papa, que la bestia es el Papa. Te están metiendo cizaña a la cabeza. ¿Por qué te están metiendo cizaña a la cabeza? Porque mira, justo en el versículo 3 del mismo libro, Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 3, te viene a hablar lo siguiente.
Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. En otras palabras, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, nos muestra claramente que es la misma bestia que está hablando en el capítulo 17, versículo 3. Esta bestia del capítulo 12 tiene las siguientes características. Míralo bien. Dice, apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en las cabezas 7 coronas. Estamos hablando con las mismas características, color escarlata. Estamos hablando con 7 cabezas y estamos hablando con 10 cuernos. ¿Qué hacía este dragón? Mira lo que dice. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. En el 5, y la mujer dio a luz al hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Por su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. ¿De quién está hablando? Ese dragón, ¿a quién tiene odio? Esa bestia, ¿a quién tiene odio? Esa misma bestia que habla en el capítulo 17 de Apocalipsis es la misma bestia que habla en el Apocalipsis capítulo 12 porque tienen las mismas características. Tú, hermano que me estás escuchando, ¿a quién tiene odio esta bestia? A una mujer, ¿verdad? ¿Y esa mujer quién es? Algunos van a decir, es la iglesia, y pueda que tenga razón, es la iglesia. Entonces, esa bestia tiene odio a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A las iglesias? Esa bestia tiene odio a la única iglesia que Cristo deja fundando. Pero no solamente se refiere a la iglesia, porque esa mujer también representa a María, la madre de Dios. Y ese dragón y esa bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos también tiene cólera a María. ¿Cómo sabes tú que es María? Por lo siguiente. Si nosotros seguimos leyendo, dice, y la mujer dio a luz a un hijo varón. ¿De quién está hablando? ¿Es que la iglesia dio a luz a Cristo? ¿O es que con Cristo nace la iglesia? Para darnos cuenta que también se refiere a María. Pregúntate tú, ¿hay personas que detestan a María? ¿Hay personas que están en contra de María? ¿Hay personas que hablan mal de María, la Madre de Dios? Pregúntate tú, ¿quién es esa bestia? Dime tú, ¿la Iglesia Católica habla mal de María? Dime tú, si el Papa es la bestia, ¿está en contra de la Iglesia? Esas preguntas, hazte. Cuando habla de la bestia, ¿a quién representa? ¿Habrán personas que hablan mal de María? Todo aquello que está en contra de esa mujer y esa mujer representa a la iglesia, esa iglesia que Cristo deja fundando, eso es la bestia. Esas personas que andan diciendo que María es cualquier mujer y que es una prostituta y que tuvo más hijos y empiezan a hablar, a blasfemar contra María, a ellos representa la bestia. ¿Por qué? Porque lo dice bien claro, que esa bestia perseguía a la mujer. Está bien claro, él es la misma bestia que habla en Apocalipsis capítulo 17. Ahora, para darnos cuenta algo importantísimo también, algo muy importante. En el capítulo 17, versículo 10 de Apocalipsis nos viene a hablar lo siguiente. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya, uno está en el poder y otro no ha llegado aún. Quiere decir que esas 7 cabezas, así como representa las 7 colinas, que dicen que Roma, y Roma está sentada sobre las 7 colinas, también representan a 7 reyes, fíjate. Y actualmente en ese lugar no hay reyes. ¿Cómo podemos decir que la Iglesia Católica puede estar enredado con esos 7 reyes si actualmente no hay reyes?
Roma está sentada sobre 7 colinas. Sí, está sentada sobre 7 colinas, pero el Vaticano, la Iglesia Católica, no está sentada sobre 7 colinas, sino Roma. ¿Y de qué Roma estamos hablando? De la Roma antigua. ¿Por qué estamos hablando de la Roma antigua? Porque la Roma antigua fue quienes mataron a los apóstoles de Cristo. Fue quienes mató a todo el que predicaba al cristianismo. Ustedes recordarán del Coliseo romano. Ahí fue exactamente donde mataron a todos esos cristianos. Por eso que nosotros como católicos tenemos toda esa lista de mártires que pasaron por la iglesia. Esos mártires que murieron en el Coliseo romano, en manos de Nerón. La cita que a ellos no les gusta es Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Porque dice lo siguiente: y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, y al verla quedé profundamente asombrado. ¿Por qué no les gusta a ellos? Porque saben perfectamente que los mártires y los santos derramaron su sangre en amor a la iglesia que Cristo deja fundando. ¿Quiénes fueron los que mataron a los mártires y a los santos? El Imperio Romano, la antigua Roma, no la Roma actual, la Roma antigua. Por eso lo habla bien claro. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Ahora díganme ustedes, ¿los protestantes tienen santos? ¿Los protestantes creen en los santos? ¿Quién se emborracha entonces con la sangre de los santos? Pues Roma mató en el Coliseo romano a muchas personas que defendían el Evangelio de Cristo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, nos viene a hablar lo siguiente: para comprender esto es necesario tener sabiduría. Oigan bien lo que dice. Para entender estas cosas de la Biblia hay que tener sabiduría. Y acaba la pregunta. ¿La Biblia de los protestantes tiene libro de sabiduría? No, ¿verdad? Y si no tienen el libro de sabiduría, ¿cómo es posible que digan que el Apocalipsis tiene esta interpretación si a ellos les falta sabiduría? Lo vuelvo a repetir. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice: para comprender esto es necesario tener sabiduría. ¿Quién quitó esos libros? ¿Quién quitó el libro de sabiduría a la Biblia? No hay. Y como no tienen esos libros, no lo van a entender jamás lo que se refiere en el Apocalipsis. ¿Dónde estamos? Entonces, si la bestia está en contra de la prostituta y el Papa es la bestia y la Iglesia Católica la prostituta, ¿significa que el Papa está en contra de la Iglesia Católica o está a favor? Saquen sus propias conclusiones. No nos dejemos llevar por cosas mal interpretadas que la misma gente han sacado sus propias conclusiones solamente por querer vender. ¿Querer vender qué cosa? Sus libros que ellos han hecho. Como ya les dije. ¿Qué hace escribiendo un ateo cuestiones religiosas? ¿Qué hace un ateo escribiendo cuestiones religiosas? Fernando Vallejo. ¿Qué hace escribiendo? Hay personas malintencionadas que quieren destruir a la iglesia. Y siempre quieren destruir a la iglesia. Entonces, esa misma bestia del Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, es la misma bestia con las mismas características de Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Una bestia que persigue a la mujer. Una bestia que persigue
a la iglesia. Una bestia que está en contra de María. Una bestia que está en contra de la iglesia. ¿Quién está en contra de la iglesia? Saca tus propias conclusiones. ¿Quién está en contra de la única iglesia que Cristo deja fundando en Mateo capítulo 16, versículo 18? ¿Quieres escuchar lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18? Dice lo siguiente. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? La iglesia que yo voy a fundar es una iglesia que después lo va a fundar un hombre. La iglesia que yo voy a fundar es la iglesia que después lo va a fundar José Smith, William Miller, Charles Stiles, Russell. Cristo está fundando una iglesia, pero Cristo sabe lo que va a pasar con esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque dice lo siguiente: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Él sabía perfectamente que van a venir muchos poderes en contra de la iglesia, pero ¿sabes? No lo van a poder vencer. Y si no lo van a poder vencer, significa que esa iglesia sigue viva hasta ahora. Tú te preguntarás, pero no dice qué iglesia. Tú te dirás entre sí, pero no dice qué iglesia es. Pues saca tus conclusiones. ¿Cuál es la más antigua? ¿Cuál es la iglesia que Cristo deja fundando? Si no es la católica, entonces dime tú cuál es. ¿Una iglesia que tiene 120 años? ¿Una iglesia que tiene 200 años? ¿Una iglesia que tiene 500 años? ¿O una iglesia que tiene 2000 años? Saca tus propias conclusiones. ¿Quién entonces está en contra de la iglesia? ¿Quién está en contra de María? Esa persona que está en contra de la iglesia, esa persona que está en contra de María, a eso se determina la bestia. ¿No te has dado cuenta hasta ahora quizá? Pero es momento ¿para qué? Para reflexionar. ¿Quién está atacando a la iglesia? Dime tú, ¿la iglesia católica ataca a una secta? ¿La iglesia católica ataca a los protestantes? ¿Has visto a la iglesia católica atacando a cualquier denominación religiosa protestante? ¿O son los protestantes que atacan a la iglesia católica? Diciendo que el Papa es la bestia, diciendo que la iglesia católica es la gran ramera. ¿Cuál es su finalidad? No es nada más que la bestia representado en el diablo. No es nada más que la bestia representado en Satanás. En ese tiempo a Nerón. Pero cuidado, que tú también vayas a caer en este tipo de cosas. Que estés hablando en contra de la iglesia que Cristo deja fundando. Cristo ya sabía, por eso dice: los poderes del infierno no podrán vencer. Porque sabían que todas iban a ir en contra de la iglesia que Cristo estaba fundando. Saca tus propias conclusiones. Por cierto, ¿tú sabes qué significa diablo? ¿Has buscado qué significa diablo? ¿Sabes de dónde viene etimológicamente la palabra diablo? Diablo significa el que tira mentiras, el que bota mentiras. ¿Cómo se le llama esto? Calumnias. Revisa, si tú no te has dado cuenta quizás hasta el momento, revisa qué significa diablo. El que calumnia. Quizás estés calumniando a la iglesia católica diciendo que es la gran ramera sin haber tenido prueba alguna. Porque jamás en la Biblia menciona que el Papa es la bestia. Jamás en la Biblia menciona que la iglesia católica es la gran ramera. Son sus propias interpretaciones de estas personas malintencionadas que han venido y han querido hacer de la suya. Revisa. Tú estás hablando mal de la iglesia, estás hablando mal del cuerpo de Cristo.
¿Sabes por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú hablas mal de esa iglesia que Cristo fundó, estás hablando mal del cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? En Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, hasta el 29, léelo. O si quieres, acompáñame a leer. Efesios capítulo 5, versículo 29. Mira lo que dice. Desde el 22 vamos leyéndolo. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las mujeres a su marido como si fuera el Señor. Desde el 21. Sean dóciles los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su marido como si fuera el Señor. Porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, ¿la iglesia qué es? Su cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Y si tú hablas mal de la iglesia que Cristo fundó, estás hablando mal del cuerpo de Cristo. Dejemos ya de estar blasfemando contra la iglesia católica. Dejemos ya de estar blasfemando contra la iglesia que Cristo deja fundando. ¿Por qué? Porque es una blasfemia que lo único que te trae es un pecado. Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. Espero que te haya gustado este video y síguenos con más videos que estaremos enseñando siempre por medio de este canal. Todo para honra de Dios. Que Dios los bendiga.